Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la Academia. Hoy vamos a hablar del miedo a sufrir. Y fijaros bien en estas dos palabras, miedo y sufrimiento. Vamos a hablar de ello. La palabra sufrimiento asusta. Nos asusta a todos. Sufrir es probablemente lo que más tememos en la vida y lo que más tratamos de evitar. Y cuanto más acostumbrados estamos al bienestar, menos toleramos cualquier tipo de sufrimiento y más manifiestas son nuestras conductas para huir del sufrimiento. Pero por otra parte, por el hecho de ser personas humanas, necesariamente vamos a experimentar sufrimiento de mayor o menor intensidad en diversos momentos de nuestra vida. Y es que vivir sin sufrir no es más que otra de las fantasías inalcanzables que nos hemos montado en nuestra sociedad. Nunca vamos a poder eliminar del todo el sufrimiento. O dicho de otra manera, nadie sale completamente ileso de la vida. Pero otra cuestión muy distinta es diferenciar entre lo que es el sufrimiento inevitable, aquel que no depende de nosotros, y lo que es el sufrimiento evitable. Y ahí sí que nos hemos de parar a reflexionar, porque entra en juego, entonces sí, el otro personaje, un personaje temible y siniestro, como es el miedo. Decía el filósofo Michel de Montaigne en sus ensayos que quien teme sufrir, sufre ya por lo que teme. Es decir, quien teme sufrir en el futuro, ya está sufriendo ahora y está sufriendo de manera gratuita. Esta es una verdad demoledora, que entra en ese terreno de los sufrimientos evitables, que no dejan de ser absurdos, porque como hemos dicho son completamente gratuitos. Y esto tiene mucho que ver con las situaciones de enfermedad y con los procesos de morir. Hemos de recordar que el miedo es una anticipación. Es una emoción generada ante el temor de que ocurra algo que todavía no ha ocurrido y que posiblemente no llegue a ocurrir nunca, lo cual convierte el miedo en absurdo y gratuito. Es decir, nos hace sufrir en el presente, proyectándonos hacia un futuro que todavía no ha sido y que tal vez no sea nunca. Es un miedo que no sigue ninguna lógica y que no es racional, sino que es producto de nuestra imaginación, y esa imaginación es alimentada muchas veces pues, por lo que oímos, por lo que nos cuentan, aunque no tenga ningún tipo de fundamento, o lo alimentamos nosotros mismos desde nuestros propios temores o nuestras propias neurosis. Lo que ocurre ante una enfermedad grave o ante una posible muerte cercana es que en no pocas ocasiones también anticipamos que va a haber unos sufrimientos tremendos, de todo tipo, y que no vamos a ser capaces de soportarlo, bien como enfermos o bien como familiares o acompañantes. Pero la realidad es que todo eso lo pensamos desde el desconocimiento, porque esto no ha sucedido y además son temas sobre los que pensamos muy poco y por tanto sabemos muy poco. Y tampoco sabemos de qué vamos a ser capaces cuando llegue el momento. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues lo que ocurre es que si las cosas se hacen bien, una parte importante del sufrimiento se puede controlar. Y ahí es donde entran en juego los cuidados paliativos de calidad. Pero es que además hay otra parte del sufrimiento que puede disminuir mucho de intensidad cuando es acompañado. Claro, ¿cuántas familias quedan sorprendidas porque el proceso de morir de su familiar, de su ser querido, no fue tan temible como se habían imaginado? Y no han quedado tan impactadas negativamente como se habían imaginado. ¿O cuántas familias descubrieron
su propia capacidad para cuidar y para acompañar a su ser querido. Descubrieron que lo que más necesitaba el enfermo precisamente era que ellos estuvieran a su lado y que le dieran cariño y que le acompañaran. Y se atrevieron a estar, a pesar de tener miedo. Y es que los procesos de muerte, con frecuencia, no son tan terribles ni tan temibles como la gente supone. Pero es esa anticipación que nos hace sufrir cuando todavía no se ha llegado y cuando no sabemos lo que va realmente a suceder. Podríamos decir que el miedo es la oscuridad. Y la oscuridad se diluye, se combate con la luz. La luz es la que diluye la oscuridad. La luz que diluye el miedo a sufrir ante una situación de enfermedad o de muerte inminente es el conocimiento. Es comprender mejor qué es lo que puede pasar y no imaginarlo. ¿Y cómo se adquiere este conocimiento? Pues se adquiere escuchando a quienes ya han tenido experiencias en el tema, dejándose guiar, preparándose, formándose. Esa es la manera. Nunca dejaremos de tener miedo a sufrir, o miedo a enfermar, o miedo a morir, o miedo a que muera un ser querido. Pero si somos capaces de no permitirle al miedo que se descontrole, o que nos descontrole, vamos a sufrir mucho menos y estaremos más dispuestos a vivir lo que tenga que venir. Si quieres saber más acerca del miedo a sufrir, acerca del miedo a la enfermedad o al proceso de morir, o acerca del concepto de sufrimiento, te invito a visitar la web de la Academia para que puedas ver los cursos que tienes disponibles para mejorar tu formación al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!